Les invito a que tengamos un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, nos hable en esta ocasión con su palabra, en el que vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio según San Juan. Recuerden que estamos en una serie llamada El Libro de la Gloria, que empieza justamente esta segunda parte del Evangelio en el capítulo 13, en donde el concepto fundamental o la clave de todo el libro es la gloria de Jesús. Así que hoy vamos a continuar en el capítulo 19, vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque nos permites hoy, en este día, primer domingo de junio, acercarnos a tu presencia, abrir tu palabra para rogarte que tu Espíritu Santo nos dirija en la meditación de tu palabra, Señor, y nuestro corazón esté dispuesto a recibir palabra viva, palabra saludable, palabra que nos desafía a mantener en alto la bandera de nuestra fe. Gracias, Padre, te damos porque tú nos hablas siempre y queremos suplicarte que también hoy lo hagas, por favor, en nuestros corazones. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. A esta hora tenemos también nuestra reunión presencial que habíamos pospuesto ya por muchas semanas. Bendecimos al Señor porque podemos reunirnos hoy también físicamente entre nosotros, pero también hemos compartido ese mensaje para que si usted no puede acompañarnos físicamente, nos pueda acompañar también de esta forma en la pantalla de manera virtual a través de las redes sociales. Así que nos da mucho gusto compartir el mensaje de esta ocasión. Decíamos que estamos en el capítulo 19 de Juan, el libro de la gloria. Ya faltan algunas pequeñas partes del Evangelio, porque algunas ya las vimos en la semana de Pasión, así que estaremos llegando a la parte final del Evangelio para cerrar esta tercera temporada de todo Juan. Primero Dios, terminaremos en algunas semanas más. Por lo pronto, les invito a que vayamos justamente al mensaje de esta ocasión, que tiene como título Jesús fue sepultado. Y recuerdo al leer este pasaje y subrayar que desde el capítulo 17, en el que compartimos juntos la oración sacerdotal de Jesús, la presencia de los discípulos era muy clara. Es decir, el evangelista, guiado por el Espíritu Santo, no solo nos narra los acontecimientos de Jesús y su ministerio, su vida, su muerte, su pasión. También, alrededor de todo este acontecimiento central para nuestra fe, está presente el corazón de Jesús y del Padre puesto en sus discípulos. Y esta no es la excepción. También en este verso se dice de una manera muy escueta, muy mínimamente, que Jesús fue sepultado. Pero hay una descripción un poco más amplia acerca de la escena y la presencia de sus discípulos. Hace ya algunos años, al final de un culto, una persona se acercó a mí para despedirse y al preguntarle cómo se encontraba, me respondió: muy triste, pastor. Al ver mi cara de asombro, me dijo: en la semana estaba en mi trabajo y vi pasar por la ventana a un hermano de la iglesia. Me dio mucho gusto verlo y salí al pasillo. Se estaba alejando, así que entonces le grité: hermano, añadió el nombre. Noté que me escuchó, me dijo, pero siguió de frente. Me ignoró. Y eso me dio mucha tristeza, pastor. El nombre del hermano tal vez se llamaba José de Arimatea, o tal vez se llamaba Nicodemo. Estos dos nombres y esta tercera persona a que nos hemos referido comparten una misma característica. Eran discípulos, pero preferían mantenerse en las sombras del anonimato. ¿Conoces a alguien así? Tal vez entre tus amigos y familiares, en tu ambiente laboral o de estudio. Personas que sabes que asisten a alguna congregación, a alguna iglesia, que son cristianos, pero que prefieren mantenerlo en secreto. Que nadie lo sepa, incluso que ni ellos mismos se enteren.
Cristianos Anónimos. Cuando leemos el texto de Juan y nos encontramos con los nombres de José de Arimatea y de Nicodemo, nos recuerdan que los discípulos de Jesús son de carne y hueso y, como decíamos de niños, un pedacito de pescuezo. Somos seres humanos y como discípulos también a veces nos abrigan dudas acerca de aquello en lo que creemos. Qué bueno que afloren las dudas, porque eso nos permite también tener algún tipo de reflexión y de investigación. También tenemos como discípulos ciertos temores y nos preocupa nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestro empleo, nuestra posición cuando vivimos en ambientes hostiles al cristianismo o totalmente contrarios a nuestra fe. ¿Cuántos prefieren mantener en secreto su fe, su religión? Pienso que esto era especialmente desafiante para estos primeros cristianos, porque ellos vivían en un ambiente como el de Israel, cuya pertenencia a su religión era prácticamente lo mismo que pertenecer a la nación. Ser de religión judía y pertenecer a la nación de Israel eran uno y prácticamente lo mismo. Así que cuando alguien es excluido de su religión, también era excluido de la vida de su comunidad. No solamente eran mal vistos, simplemente dejaban de ser vistos. ¿Recuerdas a este hombre que fue sanado por Jesús y que cuando se le interrogó acerca de lo que había pasado en su vida y él dio testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, fue expulsado de la sinagoga? En su momento explicamos cómo eso era un costo altísimo para él, perder toda su presencia en la comunidad, sus derechos, claro, también sus responsabilidades. Lo cierto es que ayer y hoy, tanto ayer como el día de hoy, en la época en que nace la iglesia como en el siglo XXI, seguir a Jesús tenía y tiene un costo. No solo el costo que cada uno tenemos que vivir y que vivimos cuando somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Ese es un enorme desafío. Muchos discípulos, dice Juan, cuando oyeron esta enseñanza del maestro, prefirieron volver atrás. No podían escuchar los desafíos de Jesús. Negarse a sí mismo es un costo altísimo cuando estamos en la batalla y en la lucha por mantener nuestra bandera en alto y no rendirnos ante el maestro. No son sencillas las batallas interiores que tenemos que pelear para decidirnos seguir realmente a Jesús. ¿Cuántas personas que tú conoces pasan muchos y muchos y muchos años permaneciendo como simpatizantes? Me ha tocado como pastor ver hermanas amadas ser acompañadas por sus esposos. No se niegan a ir con ellas domingo tras domingo a la congregación, van al culto, pero ellos mantienen su actitud de ser solamente asistentes o simpatizantes. Lamentablemente con los años se dan cuenta de cosas en la iglesia que viene a fortalecer su actitud de distanciamiento. Pero también es verdad que algunos de ellos ceden ante el testimonio amoroso, fiel y obediente de una esposa que permanece orando por años hasta que su esposo dobla la cerviz y reconoce a Jesús. Nuestro medio ambiente, nuestra cultura de la época que vivimos hoy, también implica un costo para el discípulo porque es justamente un medio hostil. Oímos, sabemos, vemos, experimentamos que el mundo de la cultura de hoy rechaza de manera velada o abierta a los discípulos de Jesús.
Y como observamos en esta escena, no todos están dispuestos a ser públicamente reconocidos como discípulos. Algunos son miembros honorarios, sobresalientes, de cristianos anónimos. No sé si lo seas tú. No sé si prefieras mantenerte anónimo, no dar pública testimonio de tu fe, ocultarlo, y cuando vas a comer, pues tienes que hacer lo que los demás hacen, y cuando conversas con los amigos, pues conversar de lo que ellos conversan, y a veces te sientes mal porque sientes que estás haciendo cosas que no debieras de hacer, o decir cosas que no debieras de decir, y de ese paso al siguiente, que es hacer lo que no debes de hacer, a veces es un paso demasiado sencillo de dar. Ya te encaminaste. A veces es difícil detenerse antes de caer en el precipicio. Pero Jesús habló acerca del testimonio público de la fe, no en pocas ocasiones, pero hay una en la que fue peculiarmente desafiante y claro. Lo recoge el evangelista Lucas en su capítulo 12, allá en el verso 8 y verso 9. Leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. En esta visión de asamblea amplia, enorme, en donde serán descubiertos los nombres de los discípulos y también serán reconocidos como seguidores del Maestro. Es algo serio y muy significativo e importante para Jesús confesarlo como Señor y confesarlo como Salvador. No es algo secundario, ni superficial, ni poco importante identificarse como discípulo suyo. Jesús dice que si lo haces, hay consecuencias aquí en la tierra y también en el cielo. Y si lo niegas, habrá consecuencias aquí en la tierra y también allá en el cielo. Pero justamente pensando en esto que Jesús nos dice, creo que la clave que me permito compartir en este día es muy importante tener muy claro lo que significa ser un discípulo de Jesús y confesarlo a Él como Señor y Salvador. Porque encuentro que hay dos extremos hoy muy populares en el mundo de la fe. Primero, todo ese movimiento que tiene tal vez unos 50 años, en los que la iglesia de manera saludable, natural y positiva buscaba bajar las barreras culturales para poder acercarse a las personas que no habían creído. ¿Reconoces tú ese esfuerzo? Tal vez ha sido parte de él. Cambiar la liturgia del culto, cambiar el tipo de mensaje, cambiar la vestimenta del predicador, cambiar la música, los instrumentos musicales, los templos por auditorios, hacer algo un poco más amigable, de mejor comunicación. Pero también sabemos que ese esfuerzo por bajar las barreras en algunos casos trajo consecuencias también deleznables. Vemos, escuchamos reuniones cristianas que son realmente vergonzosas. Y también sabemos de personas sinceras, realmente comprometidos con Jesús, pero que han permitido que el abuso en el alcohol o el bajar sus barreras morales o también abusar de medicamentos los lleva a condiciones tristes y lamentables. El otro extremo, también muy popular el día de hoy, es levantar las barreras tan altas que ni siquiera el que las levanta las puede cruzar. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que los fariseos ponían cargas en las espaldas de sus discípulos tan pesadas que ni ellos mismos podían cargar? Me refiero a aquellos que ponen tantas reglas, tantos obstáculos, tantas barreras
que es tan asfixiante seguir a Jesús. Piensan que a más se exigen, más radicales se muestran, pueden contrastarse mejor con el mundo, incluso están dispuestos a vivir un rechazo mayor, aduciendo un compromiso mayor. Pero la historia nos sirve mucho, porque es una gran maestra y en la historia aprendemos cómo muchas personas que fueron perseguidas por motivos religiosos en la antigüedad lo fueron, no por razones esenciales al seguimiento de Jesús, sino por cosas realmente secundarias y de poca importancia. Leamos el texto. Estoy en Juan 19, recuerden que estamos en el verso 38 hasta el verso 42. Estoy leyendo como cada semana la Nueva Traducción Viviente. Dice el pasaje: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, entre paréntesis, traduce la Traducción Viviente, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de la reparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. En este pasaje encuentro varias cosas que vale la pena meditar y reflexionar. Muchas de ellas, creo yo, son muy interesantes y nos hablan con mucha claridad acerca del discipulado, ser un seguidor de Jesús. Primero, Juan el Evangelista, al escribir este capítulo, reconoce a José como un discípulo. No niega que siga al maestro, no niega que es un discípulo de Jesús. Tal vez asistía a las reuniones y se ponía hasta atrás para no ser visto. O tal vez buscaba de noche alguna entrevista con el maestro en privado para poder hablar con él y no ser reconocido o ubicado públicamente. Juan dice, era un discípulo. Y Juan dice, lo era en secreto. Y Juan dice, pues no era un hombre tan valiente que asumiría los desafíos de seguir a Jesús, cueste lo que cueste y en las condiciones que sea. Era un hombre, tal vez como tú y como yo, con ciertos temores de lo que podría perder si lo reconocen como seguidor del maestro. La segunda cosa que me parece interesante en el pasaje es que también se menciona a Nicodemo, que se acerca con José a ayudar. Y dice el pasaje que es el mismo Nicodemo que había visitado a Jesús por la noche. Una vez más, el ambiente es propicio para una reunión privada, cuando Nicodemo no corre el riesgo de ser visto, sino poder conversar con Jesús con cierta seguridad para él. Pero vale la pena observar que al leer el texto bíblico, Juan no habla de ellos en forma negativa, no los juzga de forma negativa, no hay una expresión de desprecio o señalamiento por una falta de valor, de compromiso. Solamente describe, sin juicio, su relación con Jesús. Cómo la iglesia de hoy necesita aprender a no juzgar al que sigue a Jesús de cierta manera que a nosotros nos parece imperfecta. Finalmente, como la misma escritura afirma, ¿quién eres tú para juzgar al siervo? ¿Quién debe juzgar al siervo? Pues es su Señor. No te compete a ti juzgar al siervo de otro.
Juan no cae en la tentación de juzgar a José de Arimatea y a Nicodemo. También pienso que es interesante cómo el evangelista nos comunica, nos enseña que tanto uno como el otro aportaron en el momento en el que lo pudieron hacer. José de Arimatea seguramente tenía una carta abierta, la puerta abierta, el poder entrar en presencia de Pilato, y eso le permitió pedir el cuerpo del maestro y después retirarlo de la cruz. Notamos cómo Nicodemo tenía los recursos económicos y la posibilidad de poder comprar el ungüento necesario y los lienzos para ungir el cuerpo del maestro, preparándolo así para ser sepultado. Dado que ambos discípulos eran secretos, tal vez no eran tan proclives a asistir regularmente a las reuniones con Jesús, y es muy probable que no estuvieran totalmente claros acerca de lo que Jesús enseñó y dijo acerca de la resurrección. Recuerden cómo incluso los discípulos más cercanos batallaron para comprender que Jesús hablaba de su propia resurrección. Así que si ignoraban la resurrección, estos dos hombres no se decepcionaron de tal manera que olvidaron a su maestro en la cruz. Al contrario, aún fallecido, cuando parecería que ha fracasado, ambos disponen sus recursos para servirlo, incluso ya muerto. El primero para bajar su cuerpo de la cruz y el segundo, muy probablemente, para disponer también del sepulcro para que él fuera sepultado. Ambos utilizaron sus recursos para servir a Jesús y lograr que fuese sepultado justamente antes de la Pascua judía, cuando todo en Israel cesaba. Ninguna actividad se podía realizar. Podemos comprender la humanidad de los discípulos, y esto no significa ser complacientes y tampoco justificarlo. Jesús mismo no lo hizo. Él habló con claridad acerca del desafío de hacer una confesión pública de fe en Jesús. Pero sí nos permite identificar que en estos dos hombres hay un punto de partida, un punto desde el que pudieron partir para públicamente confesar que eran discípulos del Maestro. Ese es el desafío para ti, para mí también hoy en Lucas 12. Tanto José de Arimatea como Nicodemo, disculpen, a su manera y en su momento, confesaron a Jesús. No, mis hermanos queridos, seguir a Jesús no admite que bajemos sus demandas, de tal manera que nos confundamos con el modo de vida del mundo de hoy. No seguir a Jesús no implica, no nos permite subir tan alto esas barreras, llenándolas de tradiciones, reglas y leyes que ni nosotros mismos podemos cumplir y llegar tan alto como quisiéramos. Especialmente, y me refiero a esas demandas que pertenecen más al ámbito de lo secundario, de las tradiciones que pueden ser buenas, pero tradiciones, de costumbres que pueden ser positivas, pero finalmente costumbres. ¿Cuántas mujeres fueron maltratadas en las congregaciones cristianas por traer el cabello corto? Señaladas como mujeres de mal testimonio, incluso no se les permitía la entrada al santuario sin un velo en la cabeza. ¿Cuántos jóvenes fueron mal vistos y rechazados por tener un poco más largo el cabello de lo normal de aquel tiempo? ¿Cuántas
de las abuelas o abuelos nos compartían el tener que escuchar la radio en secreto y ocultos porque era mal visto escuchar radio y ver televisión, y qué decir de asistir a ver una película al cine. Es lamentable que a veces la fe se convierte en algo tan insulso, tan superficial, tan tradicional, que pierde su sustancia. Y hay quienes sufren por estas razones: el rechazo, la animadversión, la excomunión de su comunidad de fe. Pero también ha sucedido a la inversa, porque hay quienes, defendiendo sus prácticas tradicionales, sacrifican valores profundos del Evangelio, como la libertad, la verdad, la justicia, el amor y el perdón. Pero insisten en que su nombre está inscrito en la lista de asistencia a la escuela dominical. Por favor, seamos sensatos. Tengamos una vida discipular equilibrada, llevando en alto la bandera de Jesús, pero la bandera de Jesús, y bajando las barreras que hemos nosotros construido por nuestro temor a perder nuestra seguridad. No son tiempos favorables para los discípulos de Jesús en el mundo de hoy. Tal vez nunca ha habido tiempos favorables para los discípulos de Jesús en cualquier circunstancia social, en cualquier época, en cualquier cultura. Hoy, como ayer, también hay represalias que podemos temer. La burla pública, el señalamiento, la burla en las pequeñas frases de las redes sociales. Sin embargo, seguimos oyendo y atendiendo con verdadero interés el desafío de Jesús a confesarlo delante de los hombres, a fin de que en su momento Él pueda reconocernos como verdaderos discípulos suyos, que eso es lo importante, que Jesús nos reconozca como verdaderos discípulos suyos, manteniendo en alto la bandera de la cruz, pero la bandera de la cruz. Al llegar al final de nuestro mensaje de este día, podemos formularnos algunas preguntas, y permíteme hacerte algunas preguntas personales a ti que me escuchas hoy a través de esta pantalla. ¿Tienes temor de seguir a Jesús? ¿Sientes temor de confesar públicamente que has decidido seguir a Cristo? ¿Estás dudando acerca de tu seguimiento, de tu discipulado? ¿No te sientes a gusto en medio de tantas costumbres extrañas y raras? Pero si quieres seguir a Jesús porque estás convencido de que su mensaje de amor, de perdón y de salvación es el mensaje que tú necesitas para tu vida. ¿Estás preocupado acerca de qué pasará si la gente sabe que eres un cristiano? ¿Cómo reaccionará tu jefe, tus compañeros de trabajo, de estudio, tus maestros, tus amigos, los vecinos? Jesús no te promete quitarte el costo de ser un discípulo. Él sabe, porque lo vivió en carne propia, que hay un costo de dar testimonio del Padre. Lo que Jesús sí te promete es que Él te va a reconocer delante de los ángeles y el Padre en su momento como un discípulo suyo. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor promesa que poder ser reconocido como parte de la familia de Jesús? Tú sabes bien, tal vez sea también tu caso, que hay quienes están dispuestos a pagar las consecuencias
por diferentes razones en su vida, algunos por su ideología. Hoy, por ejemplo, si perteneces a un grupo contrario al que esté en el grupo en el poder, habrá consecuencias, o a la inversa. Hace años no ser parte del grupo del poder y estar en lo marginal tenía consecuencias, pero se asumían, se tenían claras y por convicción se estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Hay quienes están dispuestos a pagar el precio de su religión y no necesariamente siendo cristianos, musulmanes, islámicos o budistas. No renuncian a lo que creen, a pesar de que hubiese consecuencias. Y hay quienes están dispuestos a pagar los costos que implique conseguir sus intereses. A veces, lamentablemente, sabemos de personas que han tenido que renunciar a sus más altos valores para no perder lo que les interesa. En esta ocasión me gustaría preguntarte, ¿será menor tu compromiso con Jesús que el que esas personas tuvieron en su momento con su ideología, su religión o sus intereses? Hoy reconocemos, por medio de lo que vemos en televisión o en redes sociales, el gran valor del pueblo ucraniano, que a pesar de perderlo todo, incluso su familia y su vida, siguen luchando por su país sin bajar la guardia. No puede ser menor tu compromiso, ni tu lealtad con Jesús. Hay una pregunta que Jesús formuló y que me ha traído pensando mucho los últimos días, especialmente pensando en la juventud. Y no solamente en la juventud de los que aún no han creído, al contrario, pensando en nuestros jóvenes, los que han crecido en nuestras iglesias y se han formado en nuestras congregaciones. Esos niños de ayer que son jóvenes de 20, 25, 30, 35, 40 años. Pienso en ellos cuando leo lo que Jesús le dijo a sus discípulos allá y que recoge Lucas en el capítulo 18, verso 8. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Levanta la mano. ¿Cómo nos inspira, cómo nos llena de gozo el ver a mujeres ancianas levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor, cuentas conmigo, cueste lo que cueste? Hombres mayores o niños y adolescentes que han estado dispuestos a pagar el costo de la burla de los amiguitos por declararse cristianos. Puedo imaginar el impacto poderoso que tiene en la iglesia personas comprometidas con su fe y con Jesús, que hacen declaración pública, no solamente de viva voz, sino también de experiencia de vida. Puedo imaginar el impacto poderoso que tendrá el gran levantar la bandera de la fe en medio de nuestra sociedad. Puedo imaginar el poder transformador de una iglesia dispuesta a pagar el costo del discipulado y mantener en alto la confesión de fe en Jesús. Puedo ver la inspiración que hay en nuestro corazón cuando sabemos que hay quienes no se avergüenzan de confesarlo como Salvador y como Señor, y que dan testimonio de su seguimiento con valores eternos y valores transformadores de la sociedad. Personas que luchan por la justicia del reino, por la paz del reino, por la fraternidad del reino, por el amor de Jesús, por la misericordia del Maestro, por la aceptación de los que sufren, de acuerdo al ejemplo de Jesús.
Así también se confiesa la fe de manera vivencial. Que seas tú y que sea yo un seguidor de Jesús que da testimonio público de su fe. Tal vez, como José de Arimatea, has sentido temor, o como Nicodemo, has buscado la oscuridad para no ser vista públicamente, pero al final de la historia, cuando el tiempo ha llegado, das público testimonio de tu fe y declaras con verdad que sigues a Jesús. Que el Señor bendiga tu vida y nuestros corazones en este día. Les invito a que concluyamos este tiempo con un momento de oración. Padre, aquí estamos. Nos conoces también, Señor, que sabes nuestra debilidad, temor, ambigüedad, inseguridad, preocupación. Hemos oído a Jesús decir con claridad: el que me confiese delante de los hombres. Y queremos confesarte, Señor, es nuestra decisión, ser discípulos que no se avergüenzan de su fe, que levanten en alto la bandera de la cruz en el mundo de hoy, en el medio de hoy, en cualquier circunstancia. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.